Todopoderoso, Señor, venimos delante de su presencia reconociendo que sin usted nada somos en este mundo. En esta hora entregamos nuestra mente y la llevamos cautiva a la obediencia en Cristo Jesús, sabiendo que si lo hacemos de esta manera y nuestra mente está cautiva a Cristo Jesús, entonces podemos recibir por medio del Espíritu Santo de Dios que está en nuestra vida la revelación de la palabra y ella nos va a guiar a toda la verdad. De verdad que se les extraña mucho. No sé si es una redundancia, pero creo, sin menospreciar a nadie, sin menospreciar a ninguna iglesia y sin menospreciar a ningún cristiano, yo creo que la iglesia de nosotros, como la columna vertebral de nuestra iglesia, es el amor hacia la familia, y por muchos años nos hemos levantado estructurado en eso, hacia el amor hacia la familia. Ese amor se ha transmitido entre los unos a los otros y cuesta regresar y no dar una mano, no dar un abrazo. Creo que Gregorio va a tener que ir a un centro de rehabilitación para rehabilitarse sobre los abrazos, y mucho de nosotros nos va a costar, pero en realidad tenemos que someternos, pues, porque si nosotros no nos sometemos, de repente la desobediencia y la rebeldía puede traer consecuencias sobre nuestra vida. Hoy quiero culminar hablando sobre el tema que nos ocupó toda esta semana, el poder de la palabra de Dios. El texto base era 2 de Timoteo, capítulo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y eso es importante porque estamos hablando sobre el poder, pero hoy quiero hablarle del poder más grande sobre todos, y para mí el poder más grande que emana de la palabra de Dios. Porque a veces decimos, no, Dios tiene el poder de prosperarte. No, Dios nos bendice si nosotros cumplimos con la palabra de Dios. Porque hay muchas personas que, como se le dice eso, que Dios tiene el poder de prosperarte, ellos buscan ese poder que tiene la palabra de Dios para ser prosperados. Hay quienes creen que el amor, que dice, no, Dios tiene el poder de enseñarte a amar. Pero en realidad la palabra está bien escrita, está bien concatenada y ella no se contradice a sí misma. Dios no nos va a meter en la mente y en el corazón el amor, sino que nosotros tenemos que aprenderlo por medio de la palabra. Y en el hogar, entonces Dios dice que el hombre debe de tratar a la mujer como vaso más frágil y que ella debe de respetarlo. Él la ama, ella lo respeta, los hijos se someten a sus padres, lo honran y al final todo nos irá bien. Pero yo quiero basarme hoy, si usted está apuntando, que sería bueno que me acompañara al Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos 27 y 28. Lucas capítulo 11, versos 27 y 28. Saludo a los niños, saludo a todos. Ese hermoso ramillete de hermosas damas de la Iglesia Nueva Vida en Jesús y esos guerreros del Señor. Versículo 27 del capítulo 11 dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud
levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Antes de que esta mujer hiciera esta exclamación, el escritor, el doctor Lucas, desde el capítulo 1, nos empieza a dar una descripción de lo que sucedió antes de que esta mujer hiciera esta exclamación. Primero, desde el capítulo 1, Jesús empieza a hablarle de la importancia de lo que es la oración. Luego, se encuentra con un muchacho que está endemoniado y él reprende y echa fuera el demonio. La gente dice: por Belcebú echa fuera de los demonios. Que dicho sea de paso, Belcebú significa el príncipe de las moscas. Y Jesús le dice que un reino no puede estar dividido, porque una casa dividida contra sí misma no puede permanecer, ella cae. Y Jesús empieza a explicarle que Satanás no está dividido. También empieza a advertirle sobre la incredulidad. También empieza a explicarle sobre la luz interior. También toma tiempo para criticar a los líderes religiosos, donde en este mismo pasaje donde le dice: ustedes por fuera son sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de pudredumbre. Y también les dice: porque ustedes ponen carga que ustedes mismos no quieren llevar. Jesús le estaba hablando de lo importante de la palabra, pero al igual que muchos y en estos tiempos, a veces evitamos lo que Dios quiere decirnos para enfocarnos en lo que nosotros queremos oír. Esta mujer, en vez de enfocarse en la palabra, entonces para ganar gracia, o como muchos de nosotros hemos aprendido en el centro donde nos rehabilitamos, entra en un espíritu de manipulación. Bienaventurado la mujer que te dio a luz, bienaventurado los pechos que mamaste. Y él le dice: un alto, espérate. Más bienaventurados son los que oyen la palabra y la ponen por práctica. ¿Y quién no quiere ser feliz? La mayoría de las personas viven, se esfuerzan y luchan por ser felices. La felicidad es deseada por todos, aunque algunos la experimentan eventualmente en algunos aspectos y en algunos momentos de su vida. El ser humano anhela ser feliz y a pesar de los problemas, teniendo como esperanza que todos los inconvenientes de su vida algún día desaparezcan. Como en las películas, las personas quisieran un final feliz, igual que los protagonistas de las películas de Hollywood, que terminan juntos y felices para siempre, pero luego en la realidad lo vemos que la mayor noticia hoy en día en Hollywood es que un artista se divorcie 4, 5, 6 y 7 veces. Sin embargo, la felicidad no es fácil de alcanzar. Generalmente las personas viven angustiadas y tristemente en este paquete están los hijos de Dios, aquellos que hemos sido renovados, restaurados y rescatados de una vana manera de vivir, como dice la Biblia. Algunos cristianos viven decepcionados, insatisfechos, etc. Y tienden a creer que su felicidad dependerá de sus logros o de sus riquezas. Y al no poderlos alcanzar, muchos cristianos se sienten fracasados, se sienten perdedores y andan por la vida llenos de tristeza. Pero la verdadera felicidad no depende o no debería depender de nuestras posesiones
o logros materiales, sino de saber que tenemos una verdadera comunión con Dios. La verdadera felicidad está en saber que somos obedientes a la palabra y le somos fieles. He ahí la diferencia de algunos y otros. Otros quieren ser felices o anhelan ser felices por lo que pueden obtener o alcanzar materialmente. Pero el verdadero Hijo de Dios que sabe quién es su Dios, su felicidad está en serle fiel a Dios todos los días de su vida. ¿Y quién no quisiera ser dichoso, feliz, afortunado y bendito? Y una persona bienaventurada es la que cumple con todas estas descripciones positivas y buenas. Pero el ser bienaventurado, feliz y dichoso, esto no lo definen los hombres, sino que se define por una relación con Dios. Dios determina quién es bienaventurado y no lo establece por las riquezas o títulos, sino por la obediencia, por la sujeción a la palabra y por las cualidades espirituales que posee y manifiesta. La palabra bienaventurado aparece en la palabra de Dios desde Deuteronomio hasta Apocalipsis y es usada para referirse a una persona o a un pueblo que tiene el respaldo del favor de Dios. Cuando Jesús estuvo en el mundo, hubo una mujer, esta que estaba hablando, que quiso alabar a la madre de Jesús por haberle concebido y haberle criado. Pero Jesús no aceptó sus palabras, sino que le enseñó que realmente es ser bienaventurado, es escuchar la palabra. En el Antiguo Testamento se usaba una palabra hebrea, echer, sin H, tilde en la S, H-E-R. Echer, para decir bienaventurado, lo cual significaba una persona feliz y dichosa. El término comunica básicamente lo que es la verdadera prosperidad. Esto es lo que es la verdadera prosperidad en felicidad, que experimentan todos aquellos que son favorecidos por un ser superior, en este caso el Adonai, el gran yo soy. En el Nuevo Testamento hay una palabra griega, la cual es Macarios, con K, Macarios, con tilde en la A, la cual significa supremamente bendecido, supremamente afortunado y supremamente feliz. En dos idiomas diferentes, en hebreo y en griego, pero en los dos significan lo mismo. El pueblo de Dios del pasado fue un pueblo que fue muy bienaventurado, el pueblo de Israel. Fue dichoso y fue bendito. Antes de morir, Moisés le refirió al pueblo lo que ellos eran antes, cuando contaban con el favor y el amor de Dios. Y Moisés empieza a hablarle de cómo la bienaventuranza y el favor de Dios empezó con Abraham, cuando Dios creó un pueblo enorme y lo bendijo, lo prosperó y le cumplió todas las promesas que le había dado. Deuteronomio capítulo 33, 28 al 29 dice: Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola, en tierra de grano y de vino, también sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu socorro?
Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Y desde los antiguos tiempos donde los romanos, los babilonios, los fariseos, y podemos ir yendo tiempo por tiempo, podemos llegar a los tiempos del Roma, con la Iglesia Católica, podemos llegar a los tiempos donde los alemanes trataron de destruirlo, podemos ver la secuencia constante en el mundo entero, donde el mundo ha tratado de destruir a Israel y a los israelitas, pero no han podido. ¿Y sabe por qué no han podido? Porque ellas tienen la mayor bienaventuranza que puede tenerse, y es el respaldo de Dios sobre nuestra vida. Y cuando el respaldo de Dios está sobre nuestra vida, por un camino vendrán contra nosotros y por 10 caminos huirán de dentro de nosotros. Así que la mayor bendición que usted puede anhelar, y precisamente en este tiempo, no es que se acabe esto y que usted dice, no, ya aprendí la lección, ya aprendí que tengo que tener un buen trabajo, ya aprendí que tengo que tener una buena cuenta de ahorro, ya aprendí que tengo que tener una fuente de ganancia. Todo eso es bueno, pero de nada valdrá si no tienes el respaldo del Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre. Su pueblo antiguo fue Israel. Ellos fueron bienaventurados. Salmo 33:12 dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Jesús enseñó lo que era ser bienaventurado. Y sabe, en el Sermón del Monte, ahí en el Mateo capítulo 5, ahí está la galería de las verdaderas personas que son bienaventuradas. Y ahí empieza primero la gente verdaderamente dichosa. ¿Y sabe cómo empieza? Los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que sufren persecución por causa de la justicia. Todos los que tienen estas cualidades son verdaderamente bienaventurados. Pero lo más importante, que para poder tener todas estas cualidades, para poder llamarse bienaventurado, hay que tener una palabra que se llama humildad. Y realmente la iglesia de hoy en día, los creyentes de hoy en día han perdido esa palabra en su vida. Ya nadie quiere dejarse de nadie. Si alguien le hace daño, buscan la manera de devolver con venganza. Si alguien le dice una palabra, entonces dicen, no, yo no me voy a quedar callado porque yo soy manso, pero yo no soy menso. Y ese versículo nada más está en la Biblia del diablo, porque la Biblia dice que Jesús era manso. La Biblia dice que Moisés era manso, más manso que todos los hombres. Y esa mansedumbre lo llevó a que era el único con el que Dios le hablaba. Pero hubo otro hombre que, a pesar de todo, aunque Dios prohibió que nadie fuera al monte, solamente Moisés, había un hombre que iba tras bastidores y se mantenía a la distancia. Pero a pesar de que Dios había dicho que nadie subiera al monte, allá había un hombre a la distancia llamado Josué. Ahí estaba agazapadito y Dios nunca lo destruyó. ¿Sabe por qué? Porque Dios veía la humildad en el corazón de ese hombre que estaba al servicio de su líder llamado Moisés. Hoy en día, hoy pareciera que hubieran hasta bandas en la iglesia. Hoy en día, si le hacen algo a alguien, la banda que le hicieron algo,
entonces se encarga de transmitir el veneno al resto. Y si tú le hiciste esto a mi amiguito, a mi hermanito de la iglesia y lo heriste, entonces te transmite el veneno y andamos transmitiendo veneno y odio y rencor, cuando nosotros no somos para transmitir eso. Nosotros somos para transmitir el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y quiero decirle algo en esta hora: para eso es la palabra de Dios. Yo no puedo entender, conozco personas que tienen años y años y años y años y años y años en el camino del Señor y su conducta todavía no cambia. Son soberbios, son arrogantes, son desobedientes, son altivos, parecieran volcancito chino que tú no le puedes acercar un fósforo porque con nada se prenden y se disparan. ¿Y dónde está la humildad? ¿Dónde está lo que la palabra de Dios nos dice, poner la otra mejilla? Y yo creo que lo que nosotros tenemos que aprender en este tiempo es que tenemos que aprender a vivir la palabra y no solamente a predicar la palabra de Dios. Las personas que me llaman, los pastores que me llaman, me dicen, ¿cómo usted está, Pastor Faustino? Y yo le digo, bueno, yo desde que empezó la pandemia y estoy en cuarentena, estoy como Ageo, meditando en mi camino. Yo estoy todo este tiempo, yo lo he agarrado para ver en qué puedo mejorar. Y cuando pase la pandemia, que vaya a la iglesia, hay algo que usted sí se va a encontrar. Usted no se va a encontrar con un gran predicador que predicaba mejor que antes. Usted se va a encontrar con un mejor pastor, un mejor esposo, un mejor padre, un mejor amigo, porque he entendido todas las cosas que tengo que cambiar, que la palabra me ha confrontado hoy en día. A su nombre. Quisieras tenerlo cerca. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Dale, Víctor, toca el piano que te oigo con el Espíritu. Sigo adelante. Salmo. Mire, mi amado hermano. Algunos de nosotros, si nos sentáramos bien a analizar algunas situaciones que estamos pasando, a ninguno, esto de la pandemia, esto no fue una sorpresa. La Biblia dice que nada sucede sin que Dios no lo revele a los profetas, a los siervos. Recuerda cuando, antes de que viniera la pandemia, desde el año pasado hasta final de mes, hicimos constantemente seminarios sobre finanzas. ¿Sabe cuánto dinero gastamos nosotros pagándole a gente que viniera a enseñar sobre la finanza? ¿Sabe cuántas de esas personas que vinieron a enseñar de la finanza no nos hablaron del ahorro, no nos hablaron del imprevisto, no nos hablaron de la inversión y el gasto? ¿Cuánto dinero no se gastó en predicadores que vinieran a hablar sobre la familia, sobre el hogar, sobre la conducta? Ya Dios nos había prevenido. Pero pasa lo que está pasando en este mismo momento, que no quiero regañarlo, pero sí quiero instruirlo. La Biblia, los mejores científicos, usted nunca va a ver a un científico con todo y el grado de inteligencia que tenga. Usted nunca va a ver un científico sin un lápiz y sin una hoja para escribir. Nosotros vamos a la iglesia,
Escuchamos el mensaje, nos alegramos en el momento, pero cuando salimos de la iglesia, alguien nos pregunta, ¿y de qué predicaron? Entonces decimos, bueno, predicaron, mira qué tremendo tuvo el mensaje. Pero lo que me gustó fue tremendo. ¿Tuviste el chiste que dijo el pastor? Ay, Dios mío, a mí cómo me gusta ir a la iglesia, porque el pastor dice unos chistes que te desestresan. Y yo creo que predicaron como de la fe, predicaron de la fe, del amor, de la prosperidad, de la sujeción y de la desobediencia. Pero si nosotros tomáramos tiempo cada vez que nosotros vamos a la iglesia y nosotros apuntamos lo que se nos está predicando, uno, para el día que lo necesitemos, y dos, para saber si nos están predicando la verdad, porque por eso es que muchos están siendo engañados hoy en día, porque se conforman nada más con lo que otro le predica, pero no apuntan para después, claro, ya no apunta porque no es necesario. Yo voy a internet y yo le pregunto a internet y la internet me da una descripción de ese versículo. Pero la Biblia también dice que el pueblo de Dios pereció porque le faltó conocimiento. Y no es que estoy condenando ni acusando a nadie, porque aún ellos puede que hayan sido engañados un día porque no inclinaron su corazón al Dios Todopoderoso. Porque por ellos también murió el Señor. Sí, el Señor también murió por ellos, pero ellos necesitan personas que se mantengan en la verdad de Dios, para que nos pongamos de rodillas y clamemos al Dios de los cielos para que rompa las cadenas que atan y que destruyen a estas personas y que las mantiene heridas al reino de las tinieblas. Y tenemos que orar para que ellos puedan ser libertados y puedan conocer la libertad que hoy en día usted y yo estamos gozando. Salmo 119, 1-3 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en su camino. Y quiero regalarle este versículo. Este es un versículo directamente para los padres, para los hombres, para los que deberían de ser los líderes de familia. Y esto es importante y de esto vamos a seguir hablando. Mi amado hermano, la iglesia tristemente, creo que estoy utilizando mal la palabra tristemente, pero nuestras iglesias están llenas de damas y ese es bueno. ¿Y sabe por qué está llena de damas? Porque los hombres se han dejado engañar, porque ellos piensan que la mujer ora más que ellos, porque ellos piensan que Dios escucha más la oración de su esposa que la de ellos. Pero si entendieran que hay un patrón que Dios dice que Dios es la cabeza de Jesucristo y Jesucristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Qué bonito sería que los hombres en estos tiempos entendieran que los primeros que deberían de llegar a la iglesia, los primeros que deberían de decirle a su familia, bueno, levántense temprano que vamos para la iglesia a buscar la bendición del Dios Todopoderoso. Salmo 128, 1-4. Observe lo que dice. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, cuando comiere el trabajo de tus manos. Y aquí está algo bueno. Mire, aquí está, cuando comiere el pan, cuando comiere el trabajo de tus manos. Aún el trabajo es bendición, mi amado hermano. El trabajo es bendición. Dice, bienaventurado será y te irá bien. Hay gente que quieren ser bendecidos y no quieren trabajar. Hello. Aló, se fueron. Iglesia, se fueron. Hay gente que quieren ser bendecidos y no quieren trabajar. Y entonces no trabajan. Pero si van a buscar un trabajo y le van a pagar cierta cantidad de dinero, no, yo no quiero esa paga porque eso no está a mi nivel. Entonces tu nivel está de perezoso en la casa. Ese es tu nivel. Ese es tu nivel. Mejor es que no des nada
a que por lo menos puedan darte algo, y ese poquito que te puedan dar, aunque tú consideres que no está en tu nivel, recuerda que en lo poco en la mano de Dios se puede convertir mucho. 2 panes y 5 peces en la mano de Dios fueron suficientes para alimentar una multitud de 5,000 personas. Dile al que está a tu lado, si le tienes miedo, si lo respetas, tómalo con calma, nada más piénsalo, dile trabaja. Y si estás solo, vete al espejo y dite trabaja a su nombre. No termino con esto, mire lo extraordinario de esto. Tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa. En estos tiempos, la gente de plata tenían grandes viñedos. No sé si ustedes recordarán Isaías capítulo 5, cuando habla de aquí el cantado de mi amado a la viña. Tenía mi amado una viña fértil, la había despedregado, le había puesto cerca, le había puesto una torre y había sembrado en ella uvas. Y dice, y esperando que diera uvas, dio uvas silvestres. Generalmente las personas de plata eran las que tenían grandes viñedos, pero habían pequeñas casas que tenían la bendición de Dios. Aquí yo tengo un vecino. Yo conozco gente que tienen grandes terrenos. Oye, mi amado hermano, y yo no sé qué le pasa. Ese no es como usted, pero estoy mirándolo a ustedes. Hay gente que tienen bastante terreno y no le crece, pero ni la ortiga le crece. Ni la ortiga le crece. Aquí al lado de mi casa, yo tengo un vecino que tiene una pequeña parcelita. Ese hombre tiene ají dulce, tiene pepino, tiene ají marco, de ese que pica, el ají chombo, tiene culantro. En una pequeña parcelita ese hombre tiene todo eso. Y yo me pongo a ver, oye, pero hay gente que tiene tanto terreno y no le crece nada. Esta mujer en su casa, ella había puesto un viñedo en la parte de afuera. Es lo que en el interior se le llama, no sé si estoy equivocado, alguno que sea de allá donde uno me corrige diciéndome así. Es lo que se llama una talanquera. Aparte de afuera ponían como especie de una talanquera a los costados y ahí ponían unos sarmientos. Pero los que tenían el favor de Dios, hermano, era tan extraordinario porque la uva tenía que tener un cuidado delicado, pero había mujeres que tenían el favor de Dios por causa número 1 del esposo. Porque aquí empieza diciendo, bienaventurado todo aquel, el temor que había en el hombre hacia Dios, el temor de los hombres de Dios que andaban en el camino de Dios, hacía que, y que trabajaban, hacía que la bendición llegara a sus esposas. Entonces, todo lo que la mujer hacía y el viñedo, la gente pasaban y veían qué viñedo más lindo. Y no solamente eso, mira lo que dice, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Por qué el olivo? En los antiguos, cuando había guerra entre diferentes bandos y algún bando no quería pelear, lo que hacía era que llevaba una rama de olivo. La rama de olivo tenía una connotación que significaba paz. Por eso es que cuando Noé abrió la ventana del arca y envió la paloma regresó con una hoja de olivo en la boca. Esto representaba, esta era la manera, el lenguaje
con que, bueno, yo me imagino después de tanto tiempo en el arca, Noé aprendió a hablar el idioma de los animales. Así que cuando la paloma le trajo la hoja de olivo, ¿sabe lo que le estaba diciendo a Noé? Paz, paz, podemos salir del arca. Y esto es lo que dice la Biblia. No solamente tendrá una mujer que todo lo que haga, su sembradío, su casa, va a ser tan extraordinario, su viña, sino que alrededor, mire, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. O sea, que cuando te sientes a la mesa, ¿sabe qué mayor bendición? Yo no soy millonario, quisiera hacerlo. Si te digo que no es mentira, quiero plata. Pero, ¿sabe cuál es mi mayor bendición? La mayor parte de todos los sábados o domingos, cuando mis hijos vienen a visitarme, sigo teniendo un carro viejo, sigo teniendo la misma casa, no tengo ropa de Givenchy, ni ropa de marca, ni hecha en la medida, pero ¿sabe qué bendición? Cada vez que mis hijos vienen a la casa y nos sentamos a la mesa, ¿sabe qué bendición cada vez que yo oigo de mis nietos y saber que ellos están bien? Entonces ahí dice eso, una casa que sigue la palabra, que teme a Dios, no solamente va a ser una casa bendecida, sino va a ser una casa que va a tener a sus hijos alrededor, y eso significa, es una casa que va a tener paz, va a tener paz. El apóstol Santiago dice en capítulo 1, verso 22 al 25, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esta es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedores de la obra. Este será bienaventurado en todo lo que haga. Desde el principio de la creación, el hombre ha sido rebelde a los mandamientos de Dios. Los primeros habitantes de la tierra fueron desobedientes y desde ese momento la humanidad ha sido renuente a obedecer la palabra de Dios. Posteriormente Dios creó un pueblo para sí mismo que fuese santo, especial para él, pero este pueblo también desobedeció en muchas ocasiones. No obstante, hoy en día sucede lo mismo. Decimos ser pueblo escogido de Dios, pero no queremos obedecer la palabra de Dios. Y la carta del apóstol Pablo, del apóstol Santiago, luego nos escribe en el capítulo 1, verso 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y ya estoy terminando. Y este es el mensaje más importante. Este es el poder más importante de la palabra. Porque todos los otros poderes que le queramos poner a la palabra de Dios son poderes que actúan aquí en la tierra. Pero la Biblia dice que todo lo que está aquí en la tierra, tarde o temprano el ladrón lo roba y el hollín lo corrompe. ¿Por qué? Por muchos poderes de cosas palpables que Dios nos pueda dar. No es para que nosotros sintamos que en lo material está la felicidad. Es como todo buen padre que le está dando cosas a su hijo, premiándolo, uno, para demostrarle su amor, y dos, para decirle vas a obtener premio de tu esfuerzo. Pero el poder más grande que tiene la palabra de Dios es el poder de salvación para la vida eterna.
Y el apóstol Santiago aquí nos lo describe. Entonces, rechazar la palabra de Dios es un pecado grave, porque rechazar la palabra de Dios es rechazar al Dios mismo. Y cuando rechazamos la palabra de Dios, cuando cerramos nuestro oído, nuestro entendimiento y nuestros corazones para no obedecer a Dios. Hebreos 12:25 dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon, a los que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde el cielo. Jesús es muy claro, al igual que toda la palabra de Dios, que no basta solo con creer, no basta con oír, es necesario obedecer, guardar la palabra de Dios, porque si nosotros hacemos esto, seremos bienaventurados, seremos bendecidos y seremos dichosos. Y la palabra de Dios hay que recibirla con mansedumbre. Yo he visto personas que usted le dice rebelde y ellos dicen, no, yo no soy rebelde. Mire, mi amado hermano, la rebeldía es como el olor a grajo. Todo el mundo lo siente menos usted. La única manera que usted sepa que usted está hediondo a grajo es que alguien se lo diga. O ponte desodorante, que tienes mal olor. La rebeldía es lo mismo. Cuando la única manera que usted sepa que usted es rebelde, usted y yo nunca lo vamos a aceptar. Necesitamos a alguien que nos los diga. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, por su fruto los conoceréis. Ahora, cuando alguien lo llama a usted rebelde, no importa de qué manera la persona quiera decírselo, si es para ofenderlo o para restregárselo en su cara. Aquí lo importante es que nosotros como seres pensantes, la Biblia dice, saca lo bueno y desecha lo malo. Entonces, analicen la conducta que le están diciendo que usted tiene y usted ahí sentado y siendo sincero con usted mismo, porque eso es lo que le está diciendo Santiago. Reciban la palabra con mansedumbre. Recuerde, si más no recuerdo, en Juan capítulo 8, donde Jesús le dice, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Oye, si toda su historia, desde Egipto, desde los babilonios, desde los fariseos, desde toda, y aún en ese momento, ellos estaban viviendo bajo el cautiverio de Herodes. Herodes los tenía esclavizados de tal manera que ellos tenían que pagar grandes impuestos por todo lo que tenían. Y ellos dijeron, ¿sabe qué? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero Jesús le dijo, con calma, analicen bien las cosas. Yo no le estoy hablando de la forma que ustedes están comprendiendo. Yo lo que les quiero decir es que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y entonces, si ustedes aceptan con mansedumbre la verdad, conoceréis la verdad. Y la verdad, mire, si ustedes entienden con mansedumbre que tienen un problema, entonces la verdad no los va a condenar, la verdad no los va a acusar, la verdad los va a hacer libres. Hay que recibir la palabra con mansedumbre y tengamos cuidado. ¿Usted ve esto? Yo tengo esto aquí. Tengo esto aquí. Tengo esto aquí. Pero no dejo nada por esto. La palabra. Porque
Segunda de Timoteo 4:1-4 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nosotros tenemos doctrina que ya están fundamentadas y en el cual debe fundamentarse todo buen creyente. Porque vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina, sino que van a desear oír, como en este tiempo. Y en este tiempo que de pandemia, donde mucha gente quiere escuchar la palabra de Dios, hay quienes están predicando la verdad, pero también sucede lo que dice aquí: se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído, y la gente se volverá detrás de fábulas. Hoy en día, antes, este pensamiento lo escuché no sé de quién. Antes, tú le llamabas la atención a un cristiano y lo que hacía era que abandonaba su pasada manera de vivir. Hoy en día tú le llamas la atención a un cristiano y en vez de abandonar su pasada manera de vivir, lo que hace es que abandona la iglesia. Pero no importa que abandone la iglesia, porque su conducta irá con él donde quiera que vaya. Y Dios nos está llamando a todos y cada uno de nosotros. No importa a dónde vayamos, porque a donde vayamos, aún los pastores, el mejor pastor del mundo, tiene pecado y tiene errores. Pero lo importante es que nosotros entendamos que no podemos estar buscando gente que nos predique para hacernos sentir bien. Esto no es cuestión de que nos hagan sentir bien. Esto es cuestión que nos digan la verdad, porque la verdad es la que nos hace libres. Hoy, como en el pasado, las personas no quieren recibir la palabra. Son rebeldes, obstinados y tercos. Y el mandato es que recibamos y aceptemos con mansedumbre la palabra. Y dice Santiago, la palabra implantada. ¿Y dónde está implantada la palabra? Aquí depende. Aquí depende. Porque Jesús nos habló de 4 tipos de terreno donde la palabra o la semilla puede estar implantada. Una puede haber caído junto en camino, en pedregales o entre espinos, pero todo depende si cayó en buena tierra. Mateo capítulo 13, versos 24 al 30. Jesús le refirió una parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en su campo, pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió, la hierba dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranqué con ellas también el trigo. Dejar crecer lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Y aquí Dios nos está llamando. Nada de lo que te hagan va a quedar sin paga. Todo lo que nos hagan. Al final, la Biblia dice que Dios está allá arriba sentado, viendo la conducta, viendo todo lo bueno y todo lo malo. Y aquí lo que dice es que lastimosamente hay personas que tras bastidores quizás lo sepan, quizás no lo sepan, quizás simplemente son débiles, quizás no han auscultado dentro de ellos para entender que tienen un problema. Y a veces dicen cosas, consciente o inconscientemente, para personas que no están preparadas para escucharlas. Y quizás usted se lo dijo de una manera, pero la persona lo interpretó de otra manera. Y esa persona queda envenenada.
ese envenenamiento hace que eso se transfiera a los demás. ¿Y qué pasa con esto? Esto lo que dice aquí no es que se parece. En una ocasión prediqué que era que la cizaña y el trigo se parecían, pero no es que se parecen. Desde el primer momento ya tú diferencias quién es quién. Lo único que cuando están empezando a salir, la cizaña tiene las raíces más fuertes que el trigo. Entonces, si tú tratas de arrancar la cizaña, como el trigo tiene las raíces débiles, vas a arrancar lo malo con lo bueno también. Por eso en ese periodo nosotros debemos mantener una buena conducta. ¿Y cuál es la buena conducta? Aunque no querramos y sea difícil, ser paciente, ser prudente, orar, quizás llorar en el silencio, porque al final Dios va a separar todas las cosas y la semilla puede salvar nuestra alma. Concluyo. Hay una verdad esperando a todo ser humano. Esto es algo que nadie puede eludir. Ignorar esta realidad es abrazar la eternidad del tormento eterno en el infierno. La persona que no toma en serio en ponerse a cuentas con Dios por medio de su palabra, mientras está con vida, corre el riesgo de que si se muere, terminar la eternidad condenado para siempre. Para bien o para mal, viviremos eternamente. Repito esto, para bien o para mal, viviremos eternamente. Por ello, es importante asegurar nuestra alma y entender que la palabra de Dios es muy importante para nuestra salvación. De ella y de nuestra obediencia dependerá nuestro destino final. Todo ser humano necesita el perdón divino, ya que de una manera u otra se cometen faltas que ofenden a Dios. Este perdón no se recibe si no lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La salvación está al alcance de la mano de todo ser humano, pues es un regalo, pero depende de nosotros si lo tomamos o no. Dios quiera que usted lo haga hoy. Entonces, amado hermano, al concluir este mensaje no nos queda más que decirle que el poder más extraordinario que tiene la palabra de Dios es el poder que tiene para salvarnos y darnos una vida por la eternidad con el Rey. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe por qué todos los que me escuchan tienen miedo a morirse? Todos ustedes tienen miedo a morirse. Yo tengo miedo a morirme. ¿Y sabe por qué nadie quiere morir? Porque quisiéramos vivir por siempre. Y eso no es un deseo malo, porque Dios nos creó a nosotros. Es por eso que usted no, se lo repito, usted sabe por qué usted no quiere morirse y vivir por siempre, porque ese es un deseo que Dios nos dejó en nuestra naturaleza. Lo único que ahora ya no podemos vivir por la eternidad en la tierra por causa del pecado. Imagínate, tú quieres vivir por la eternidad viendo tanta maldad, tanto odio, tanto rencor, tanta malicia, tanta sinvergüenzura que hoy en día los pedófilos están peleando sus derechos. ¿Tú te imaginas dónde ha llegado la mente humana de que un hombre adulto mayor de edad crea que está bien violar a un niño de 5 meses, 6 meses? Y, hey hermano, pero Dios
quiere llevarnos al lugar donde vamos a estar por la eternidad. No aquí en la tierra. Él nos va a llevar para un lugar donde ya no va a haber más llanto, ni va a haber más dolor. Depende de usted arriesgarse a creer que no hay otra vida. Yo prefiero, como dijo un pastor por ahí, yo prefiero vivir para el Señor y morirme, y si no hay otra vida, bueno, no perdí nada. ¿Por qué? Porque viví bien, viví tranquilo, viví sin guaro, viví sin droga, no viví en cárcel, viví en mi familia. Así que creer que hay otra vida en este tiempo, lo único que me ha hecho es ganancia. Pero si hay otra vida y no te cuidaste, quieres arriesgarte a irte para el infierno. Ese es problema suyo. Pero ahora podemos hacer algo, una oración de arrepentimiento. Cierre sus ojos donde está. Y si te has apartado del camino, si has pensado apartarte del camino, si has buscado una y mil razones para no vivir en santidad, si crees que tienes derecho de hacer las cosas como usted quiere, recuerde que usted diga cuál es su verdad, no es la verdad, porque existe su verdad y mi verdad, pero es la verdad de Dios la que nos hará libre. Y recuerde, lo que en la Biblia dice que, lo que en la Biblia Dios dice que es no, es no. No importa si usted es buen cristiano, si usted diezma, si usted ofrenda, si usted no deja de congregarse, lo que la palabra de Dios dice que es no, que es malo, es malo. Así que hoy es un buen día para que nosotros cerremos nuestros ojos y diremos: Padre eterno, Dios todopoderoso, en esta hora me arrepiento de mis pecados y mis rebeliones. Señor Jesús, en esta hora declaro y confieso que lo recibo a usted como el dueño y señor de mi vida. Inscriba mi nombre en el libro de la vida en esta hora. Señor Jesús, declaro por medio de la fe que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se derrama sobre mi vida. Señor, le pido la fuerza, le pido la ayuda de su Espíritu Santo para que de hoy en adelante yo empiece no solo a oír la palabra, sino a vivir la palabra, a guardar la palabra para ser bienaventurado. Gracias le doy, Señor, y la mejor bienaventuranza, la mayor felicidad que nosotros podemos tener es saber que estamos en paz con Dios. Dios lo bendiga. Saludos cordiales a todos. Los amo con todo mi corazón. Ya pronto volveremos para la iglesia. Hay paz.